especial a toda la comunidad del Alto del Corral, en donde tuve la oportunidad pues, de ejercer como rector por más de 14 años. Bueno, mi nombre es Álvaro Restrepo Arango, estoy en compañía del ingeniero civil Juan Pablo Arenas, quien desde hace aproximadamente un mes viene acompañándonos en el grupo de vigías del patrimonio. Yo coordino dos programas importantes en el ICONIA. Yo aprendí a amar al ICONIA mucho a través pues, por mi trayectoria como docente, como el rector, y me quedé viviendo acá en el ICONIA. Soy un hijo más del ICONIA, sería mi segunda patria chica, yo soy de Envigado. Y entonces aquí me radiqué, aquí vivo, tengo mi casita, y entonces como les comento, soy el coordinador del grupo de vigías del patrimonio, enseguida vamos a hablar un poquitico de ello, y también soy el coordinador del centro de historia. Vamos a hablar primero un poquitico con el compañero aquí, Juan Pablo Arenas, integrante de vigías, sobre el proyecto que nosotros tenemos aquí de vigías del patrimonio. El grupo está adscrito al Ministerio de la Cultura, ya estamos legalizados por ellos y nosotros somos un voluntariado, no cobramos ningún dinero por esta gestión que hacemos aquí en el municipio, sí, es un voluntariado. Entonces, como les digo, estamos inscritos ante el Ministerio de las Artes y la Cultura desde el año 2002. El proyecto que nosotros, en este momento, el principal proyecto que estamos ejecutando desde enero, porque el grupo hay que renovarlo cada año, y cada año entonces hay que presentar como un proyecto, qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los territorios durante el año. El proyecto que nosotros discutimos y entre todos aprobamos para este año era tratar de recuperar el archivo municipal. El archivo municipal es muy importante porque es que allí está la memoria del pueblo, ¿cierto? Si una persona inquieta por la historia quiere ir a estudiar un momento determinado de esta, pues la fuente principal son estos archivos, ¿cierto? Y ahí es donde nos nutrimos a nosotros los que nos gusta la historia. El archivo en este momento reposa en la Casa de la Cultura Luis Meli Vargas, y como ustedes todos saben, pues el edificio se encuentra muy deteriorado y en este momento está como en primeros auxilios. El lugar es muy húmedo, porque antes de que le colocaran pues el tejado, ahí había muchas goteras y las tapias y todo se estaban humedeciendo, entonces no es un lugar muy adecuado para que esté allí el archivo municipal. Además, la parte eléctrica, según sabemos, la parte eléctrica de la casa son instalaciones muy viejas y esos edificios, como ocurrió recientemente en el municipio de Sopetrán, donde se incendió la Casa de la Cultura. Entonces, estos edificios muy fácilmente se pueden incendiar. Esto ha sucedido no solamente en Sopetrán, sino en muchos otros municipios. Imaginen ustedes que nos llegue a pasar una catástrofe de esas acá, se incendia la Casa de la Cultura y toda la memoria, todos los archivos se pierdan, se incendian ahí, ¿cierto? Entonces, ya nosotros pues con el alcalde hemos estado y con la Secretaría de Gobierno les hemos mandado algunas comunicaciones solicitándoles de que por favor busquemos la forma de trasladar ese archivo de allí, porque qué tal que de pronto nos pase una situación catastrófica de esta, ¿cierto? Entonces, ya ellos nos respondieron. Lo que pasa es que en este momento pues se sabe que los recursos con que cuenta el municipio son más bien escasos, pero vamos a tratar, dicen ellos, de buscar el traslado del archivo municipal. Entonces, el proyecto de nosotros, como les comentaba este año con los vigías, el proyecto fundamental es tratar de ayudar a que se conserven esos archivos, ¿cierto? Otros proyectos, pues, como somos vigías del patrimonio, yo voy a hacer aquí como unas aclaraciones, porque ¿qué es patrimonio y por qué patrimonio? Porque hablamos de patrimonio cultural, ¿cierto? Entonces, el patrimonio son como estos bienes de interés y que marcan la identidad de un pueblo. Son bienes muebles e inmuebles. Muebles quiere decir que es un objeto que se puede mover, digamos una biblioteca es un bien mueble, y un libro lo podemos mover de un lugar a otro, ¿cierto? Pero hay otros bienes de interés cultural
que son inmuebles, están ahí, no se pueden mover, como son los edificios, ¿ya? Nosotros aquí en Heliconia tenemos unos bienes materiales, culturales, inmuebles muy importantes, como es el templo de la parroquia San Rafael, como es la Casa de la Cultura Luz Meli Vargas, como son las ruinas de las Salinas de Huaca, a la cual nosotros le hemos puesto pues, en este momento el ojo para tratar de hacer ayudar a hacer algunas intervenciones allí en el sitio de las ruinas de las Salinas. Entonces eso queda claro, ¿cierto? Ese es el patrimonio, el patrimonio puede ser material, inmaterial, y puede ser mueble o inmueble, ¿cierto? Entonces, esos bienes son los que nos dan identidad a nosotros, y por eso es tan importante que entre todos ayudemos a su conservación. Da lástima pues ver cómo tanta negligencia que hubo aquí en administraciones pasadas, ¿cierto? Con las salinas de Huaca. Vimos cómo se cayeron, eran 12 chimeneas, y de las 12 chimeneas no se sino 2, o sea, ya 10 se fueron al piso. Se cayó también un viaducto que había ahí muy hermoso, con 3 arcos construidos pues en material antiguo, y que tenía más de 30 metros de largo, también se vino al piso. Entonces, la idea es tratar de recuperar de pronto lo poquito que queda ahí en las ruinas de las salinas de Huaca, que son las 2 chimeneas, y por lo menos el puente principal sobre la quebrada Huaca, que también en este momento se encuentra en peligro de que se vaya al suelo. Ya de pronto el ingeniero civil ahorita, Juan Pablo, nos va a contar en detalle cuál es el peligro que corre el puente sobre la quebrada Huaca y las chimeneas. Entonces, yo creo que eso es en cuanto al proyecto de guías del patrimonio. Recuerden, nosotros somos un grupo de 10 personas en este momento, conformamos el grupo de guías. ¿Quiénes somos? Pues ahí está entonces, primero que todo, un antropólogo que quiere mucho a Heliconia, y fue la persona que me hizo a mí enamorar por la historia de Heliconia. Él se llama Pedro Luis García, hace 8 días estuvo acompañándonos aquí en el pueblo. Es antropólogo. Está el compañero Juan Pablo Arenas Patiño, ¿cierto? Ingeniero civil. Está el anterior secretario de Educación, Hugo Alexander González. Está Diana Carolina Salazar Álvarez, que es una chica que es bibliotecaria o es especialista en archivística, y trabaja en este momento en el archivo de la Universidad Nacional. Está la profesora Marta Rendón, de Sociales del Alto del Corral, el periodista Jorge Eusebio Medina Correa, la señora Amparo Arenas Caro, que fue la anterior bibliotecaria. Está mi señora Marta Silvia Gil Restrepo, y estoy yo, o sea que somos un grupo de 10 personas, todas muy cualificadas, la mayoría de ellos pues somos profesionales, y queremos poner nuestro granito de arena para la conservación del patrimonio cultural de Heliconia. En este momento, nosotros desde el año pasado, con respecto a las salinas de Huaca, estuvimos poniendo unas quejas a la administración municipal porque en el sitio donde están las salinas de Huaca estaban tirando escombros. ¿Cuándo fue eso? Cuando estuvieron construyendo la línea de gas, para distribución de gas. Todos esos escombros que resultaron ahí, resulta que los estaban tirando ahí en el sitio de las salinas de Huaca, después del puente sobre la quebrada. Entonces pusimos la denuncia, y el alcalde sí mandó a que eso lo tenían que recoger. Este año volvieron otra vez gente inescrupulosa a tirarnos unos bultos. Ahí están en este momento unos costales de fibra con escombros, son por ahí unos 10, 12 costales. Entonces nosotros no podemos permitir que en un sitio tan emblemático para Heliconia, porque es que si hay algo que nos identifica a nosotros con el pueblo, fueron las salinas. Este pueblo vivió toda la vida, desde los pueblos originarios, o sea, los indígenas, hasta el año 1960 que se apagaron los hornos, vivió de la sal. O sea, nosotros éramos el pueblo de la sal. Entonces, en ese momento nosotros, como vigías, entre todos pusimos pues unos aportes y construimos una valla que va a ser educativa.
indicando pues que ese sitio donde están las ruinas de las Salinas de Guaca es un sitio que por acuerdo municipal se le dio se le dio un título como de un sitio de interés o bien de interés cultural. Aquí no se pueden arrojar escombros, no se puede construir nada. El problema de los escombros, ¿por qué el problema de los escombros? Pues alguien dirá, pues que eso ahí es un rastrojero ahí, esos escombros. Pero resulta que recuerden que las salinas de Huaca fueron explotadas primero por los indígenas. Ahí ellos tenían una industria grande, eran ricos. Entonces, lo que hay debajo del piso es muy importante para los arqueólogos y para la historia, para reconstruir la historia de los primitivos pobladores de acá de Liconia. Debajo de ese piso, desde el sitio de la cita hasta abajo de la quebrada, digamos de donde desemboca las otras quebradas a la quebrada Huaca, es un sitio de mucho interés y ahí se han hecho unas exploraciones arqueológicas, pero quisiéramos hacer más. Entonces ahí, si tiran escombros y todo ahí, después cuando vayamos a emprender un estudio arqueológico sobre esa zona, se va a complicar mucho el asunto, porque entonces va a haber que retirar todo este material que tiraron ahí algunos señores inescrupulosos, ¿sí me entienden? Entonces, eso hay que conservarlo así. El rastrojo, pues eso se machetea o se le echa guadaña y no hay ningún problema, pero esos escombros se van penetrando ahí en la tierra y luego para hacer una excavación arqueológica se va a complicar y va a ser mucho más costoso el asunto. Entonces nosotros estamos pidiendo, vamos a colocar la valla a toda la entrada para que ustedes miren que eso fue creado por acuerdo, que ese sitio que es un bien de interés cultural y un bien de todos los heliconenses que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar, que no vamos a ir allí a arrojar basuras, ¿cierto? Que vamos a cuidar el sitio entre todos, ¿cierto? Entonces, espero que la valilla también no la vayan a proteger, no la vayan a manchar, bueno, en fin, a destruir. Bueno, entonces yo les voy, ahorita continuamos, voy a permitir que el ingeniero civil Juan Pablo, que es miembro del grupo de vigías, nos informe sobre la situación actual de las ruinas de las Salinas de Guaca. Juan Pablo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio, a la emisora de Liconia. Es mi primera vez que estoy acá en este lugar, muy complacido, y más en este día tan especial, porque estamos en un fin de semana que se celebra el Día de la Raza, el encuentro de dos mundos, y Liconia sí que sabe de eso, de ese encuentro de los europeos, españoles y acá los primeros pobladores. También es un evento supremamente importante para los amantes de la astronomía. Pasa el cometa del siglo, no lo veíamos desde los neandertales, o sea que hoy es un día especial para que veamos este cometa al final de la tarde, ya tarde-noche, cuando el ocaso del sol. Entonces, muy amable entonces por la invitación. Yo estoy aquí hace un mes, retorné a este lugar, a mi raíz, a mirar qué se puede aportar. Creo que lo que podemos aportar aquí en Liconia básicamente es cuál es nuestra riqueza de acá de Liconia, es la historia es nuestro mayor legado, pero yo lo digo sinceramente por mí mismo, dejamos caer un puente en arco, en ladrillo cocido, con sangre de toro que se pegaba antiguamente. Ya estaba en riesgo el otro sobre la quebrada, la Guaca, que se está socavando los cimientos. Entonces hay que ponerle cuidado. Sabemos que Liconia, nuestro pueblo, es de limitados recursos, pero hay que tocar puertas a nivel departamental, nacional, porque este es un legado histórico importante. También las chimeneas, como lo decía ahorita el profesor Álvaro, 12, nos quedan 2 y ya inminente colapso, tienen fisuras a nivel longitudinal, transversal, le dejamos crecer unos árboles arriba, ya no sé, hay que hacer ya una operación de cirugía ya especial ahí para conservarlo.
Entonces, pues yo con el alcalde actual tengo diferencias ideológicas importantes, pero creo que para avanzar tenemos que unirnos en cosas fundamentales, y lo fundamental es la historia, la naturaleza de este lugar. En el plan de desarrollo municipal El Licornia Territorio para Todos hay unos puntos importantes que convergemos. Está como para involucrar, porque aquí infortunadamente ya vamos teniendo como, y en el país y en el mundo, las edades cada vez son mayores, son menos los niños, menos los jóvenes. Queremos tener perros y gatos, ¿cierto? Pero eso es respetable. Los jóvenes de ahora, la idea es involucrarlos en la historia. ¿Cómo los involucramos? Yo les cuento una anécdota. Yo hace poco hice un discurso en la asamblea departamental cuando estábamos celebrando los 207 años. Nosotros somos uno de los pueblos más antiguos y no el más, que aquí hay debates porque es Santa Fe de Antioquia, está Liconia, que se llamaba Murgia, luego Huaca, luego Pueblo de Sal, ahora Liconia. Hay debates en la historia, entonces ahí se necesita investigar como para poder tener certezas, y que si vamos a tener ese turismo de historia, de naturaleza, tenemos que tener un guión todos igual, ¿cierto? Porque yo a veces escucho a X, a Y con discursos distintos. Por ejemplo, el profesor me ha aterrizado mucho en ese tema porque él ha sido un riguroso en la historia. Yo contaba, por ejemplo, que aquí habitaban los taamíes, ¿cierto? Hay un debate en ese sentido. Los taamíes fueron unos indígenas que habitaron Santa Elena, Yalí, o sea, donde está el Gran Vigía de Antioquia, que es el Cerro Tetoná. Hay otros que debaten que los Nutabe, otros que los Catíos. Entonces ahí se necesita investigar para que son los taamíes los que habitaron acá. Otra línea investigativa que sería interesante incluir a los jóvenes estudiantes es sobre el nombre de Liconia, porque por ejemplo yo en la asamblea decía que era por las plantas de Liconia, esas hermosas flores, porque ahí como que empacaban la sal para poder transar. Pero me decían, no, eso joven, eso no hay una fuente rigurosa, porque existe otra teoría que es ahí en ese delta donde se encuentran la quebrada La Burreña, la Sucia, la Abuelita, la quebrada Matasano, una riqueza hídrica importante. Hay como un cañón que emula el monte Helicón de Grecia de las Musas. Entonces hay líneas investigativas para desarrollar que nos conglomeramos o que nos juntamos, o hay sinergia en el plan de desarrollo municipal. Entonces eso es como los que le quería como comentar básicamente. Y alcalde, pues desde la posición, desde lo que hemos estudiado, en lo que podamos confluir y lo podamos apoyar, bien llegado, ¿cierto? Entonces, Bueno, muchas gracias por el espacio. bueno, vamos a hablar, ya les hablé un poquitico pues de lo que es el proyecto que nosotros manejamos de guía del patrimonio cultural en el Liconia, ¿cierto? Que somos un voluntariado, que vamos a estar en vigías como una persona que está vigilante de que se cuide todo el patrimonio cultural de Liconia, que no es del alcalde, ni es de ese patrimonio o bienes muebles e inmuebles, no es del señor cura párroco, ni esos bienes son del gobernador, etcétera, etcétera. Esos bienes nos pertenecen a todos, son bienes de interés cultural y son bienes que nos identifican a nosotros como liconenses y que debemos sentirnos orgullosos de que todavía estén en pie y que permanezcan en pie y que entre todos los vamos a cuidar. Bueno, con respecto a la historia de Liconia, vamos a hablar un poquitico más de eso entonces, el tiempecito que nos falta, porque aquí sí hay mucha tela que cortar, ¿cierto? Ya, hace poco, cuando celebramos los 210 años de haber sido creado Liconia como municipio, pues el alcalde me pidió que ayudara
a la programación del evento, entonces, y que se sacara como que se llegara a sacar un texto sobre algo que esté relacionado con la historia de Liconia. Entonces la propuesta que la acepté y publicamos una recopilación de textos sobre la historia de las salinas de Huaca. Ese texto, 2 ejemplares, los he donado a la biblioteca de la sede del Alto del Corral de la institución educativa Héctor Higinio Bedoya. Ahí reposan ya 2 ejemplares. O sea, voy a donar otros 2 ejemplares para la institución educativa San Rafael y otros 2 para la sede del pueblito, que queden ahí por lo menos 6 ejemplares de este texto, porque ese texto es un trabajo de investigación que he hecho a través de 2 años investigando sobre la historia de Liconia, buscando los personajes o autores secundarios que estudiaron algo sobre Liconia, y también buscando en archivos primarios. Un archivo primario son archivos antiguos, ¿cierto? Que son difíciles de leer, inclusive que hay que conseguir expertos para que vayan y nos transcriban esos archivos, porque son escritos en manuscrito y escritos a mano, y entonces es muy difícil pues como transcribirlos. Hay que buscar personas expertas para eso, a eso se les llama los paleontólogos. Son personas expertas en transcribir esos archivos. Entonces, ahí en ese texto hay artículos de investigación mía, 2 artículos, uno es con el antropólogo Pedro Luis García y otro que hice sobre el primer dueño español de las salinas de Huaca, que fue Simón de las Rivas Murga. Ustedes todos aquí en Liconia han escuchado la leyenda de Simón de Murga. Entonces, esa leyenda decía más o menos de la siguiente manera, que resulta que los primeros conquistadores que pasaron por aquí con Robledo, porque esa es de las cosas importantes que tiene Liconia, que fue por aquí por donde entraron los conquistadores en agosto de 1541 para descubrir el Valle de la Urra. No entraron por otra parte, ellos venían desde el sur, de Popayán, Cali. Robledo pues con un combo por ahí de 83 personas, venían 30 caballos, y en Amagá, cuando llegaron a Amagá, ellos estaban buscando no solamente oro, sino también sal, entonces para alimentar las bestias, para alimentarse en ellos mismos, entonces la sal era muy importante, y en Amagá preguntaron que dónde había sal. Entonces ya ellos sabían por Anserma, había el pueblo de Anserma. Anser quiere decir en indígena, es un vocablo indígena. Anser quiere decir sal. Entonces ellos preguntaban con el lengua del que le estaba traduciendo a Robledo, con los indígenas acá, Anser. Entonces ahí en Amagá, que ellos llamaron pueblo de las peras, pero las peras no porque habían peras ahí, sino que los aguacates tienen forma de pera, entonces le pusieron el pueblo de las peras. Entonces allí le dijeron a Robledo que aquí en Liconia estaba un pueblo que se llamaba Murgia y que ellos elaboraban sal. Entonces por eso fue que Robledo se desvió con sus hombres y quiso venir a conocer aquí a Liconia cuáles eran las salinas de Murgia, ¿cierto? Entonces ellos le pusieron el pueblo de la sal. Entonces esa es la importancia fundamental de Liconia, más hoy que el 12 de octubre pues estar hablando de eso. Pero eso fue en agosto de 1541, o sea, miren cuántos años después, casi 50 años después, que ellos penetraron aquí por esta región. Entonces, Liconia no es de los primeros pueblos que se fundaron, porque aquí no hubo fundación, ellos simplemente pasaron. El primer pueblo fundado fue Santa Fe de Antioquia, y creo que fue en un sitio por allá cercano a Peque, donde se fundó por primera vez Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia inclusive fue trasladado como otras 2 veces más hasta el lugar donde lo conocemos actualmente. Profe, ¿puedo hacer una... No, ahí el profesor menciona, sino que es que nosotros realmente nos enfocamos es cuando llegaron los españoles, pero de una u otra manera no nos hemos interesado los que habitaron por milenios este territorio, ¿cierto? Que a mí es uno de los temas que más me interesa, o sea, quiénes fueron los que habitaron acá, los antiguos pobladores. Entonces,
como que, y hoy que usted lo menciona, 12 de octubre, que unos lo celebran porque llegaron los europeos y otros dicen, no, pues es que aquí no hay nada que celebrar porque nos, o sea, nos colonizaron, ¿cierto? Yo, pues yo no tengo cara de indígena, pues, pero me siento muy indígena, ¿sí o no? Entonces, profe, y yo le agradezco aquí públicamente pues que me estés haciendo enamorar más de mi tierra, de mi raíz, y me da tristeza que tengamos, como dice nuestro himno, oh riqueza olvidada que estás. Por favor, rescatemos esa riqueza, esa historia, que yo creo que ahí es nuestro norte, es la naturaleza, es proteger arriba donde llega el agua. Estamos viviendo tiempos donde el Amazonas se está secando. Entonces, profe, Sí. gracias. Muy bien, Y al entonces, alcalde también. o sea, aquí los indígenas pues tenían el pueblo de la sal, supuestamente, o sea, si nosotros vamos a investigar, cualquier persona que vaya a investigar sobre aspectos que acontecieron antes del encuentro, o sea, antes de la conquista o en la conquista, entonces tiene que consultar a los cronistas, o sea, con los conquistadores venían cronistas que estaban, o sea, contaron, ellos vieron de primera mano lo que estaba sucediendo en los pueblos, ¿cierto? Y esas crónicas están ahí. Hay un cronista muy importante que se le llama el príncipe de los cronistas, Pedro Cieza de León. Él escribió un texto muy lindo que se llama Crónica del Perú. Y es un libro extenso, y ahí en Crónica del Perú habla de Murgia y habla de Huaca. Uno le decía Murgia porque es que esos vocablos indígenas tienen ellos manejan, los españoles manejaban, escuchaban, entonces Cieza de León menciona a Mungia. Y Robledo, y el escribano de él, que se llamaba Juan Bautista Sartela, decían era Murgia. Entonces Murgia, Mungia, Pueblo de la Sal, Huaca, Heliconia, son los nombres que ha recibido Heliconia. Es de los pocos pueblos de Antioquia, nos decía hace poco el antropólogo, que ha tenido a través de la historia 4 nombres diferentes, ¿cierto? Entonces, eso también para nosotros es un problema muy importante en la historia, porque pocos pueblos han tenido, pues, con esta proeza, cambiar tanto de nombre. Entonces, el poblado antiguo de los pueblos, del pueblo originario, o sea, el pueblo de la sal, que algunos antropólogos hablan de los titiribíes y sinufanaes, ¿cierto? Más sin embargo, eso no está muy bien demostrado, porque es que la palabra titiribí quiere decir, es un pájaro, así lo llamaba, un pájaro cantor, conocido por los indígenas de ese sector, ¿cierto? El titiribí. Entonces los españoles asociaron el titiribí con ese pueblo que habitaba por acá, ¿cierto? Pero no es algo que está muy demostrado, es debatible, como dice aquí el ingeniero, son cosas que son debatibles porque no está en las crónicas, no está bien especificado. Lo que sí es claro es que aquí no había ningún asentamiento como pueblo, aquí venía, era un trabajadero, era la mina donde venían los indígenas a trabajar en la Heliconia. Aquí no, porque es que esta topografía es muy agreste aquí en esta parte, ¿cierto? O sea, era pueblito, por esa región de pueblito, que es más plana, ahí era el asentamiento del pueblo de la sal, ¿cierto? El poblado fundamental, lo más grande, se cree que era ahí, no acá en las... Profe, y ya como de pronto que vamos cerrando, ¿han encontrado vestigios de estos indígenas, o sea, de esos bienes inmuebles como urnas funerarias? ¿Se ha encontrado algo al respecto? ¿Qué tan importante eso, Juan Pablo, que me digas eso en este momento? Alcalde, tenemos que emprender una campaña aquí bien grande para recuperar todos estos materiales, ¿cierto?, de cerámica. Miren, les voy a contar una historia y en este momento públicamente voy a hacer un agradecimiento al señor don Gildardo Caminito del Alto del Corral. Él muy generosamente, ahora en marzo, me llevó por un camino muy bello que va a las rocas. Ese camino había sido un camino de esos originarios ancestrales.
ya está muy deteriorado, pero es un camino hermosísimo. Me llevó a la casa ancestral de ellos, donde ellos vivían, cuando él se levantó con su familia, y ahí tenía una urna funeraria muy bella, ¿cierto? Y me la entregó para que yo la conservara y mirar a ver qué íbamos a hacer con ella, ¿cierto? Entonces me entregó la urna, esa urna funeraria tiene tapa. Y entonces, porque aquí en el Iconia pues hay un museo todavía bien establecido, que por ejemplo enseguida podemos hablar de eso, es la necesidad de que se cree, que reviva, porque aquí hubo el museo en la sala. Entonces, que todas esas vasijas que tienen en poder particulares, hombre, por favor, nos las entreguen a la administración municipal o me las entreguen a nosotros los vigías, que nosotros le vamos a dar un buen manejo a eso. Con la urna que hicimos, por ahora, como aquí no había museo, entonces hay un museo en Itagüí que es dirigido por Juan Pablo Díez, que es un arqueólogo. El museo se llama Graciliano Arcila, está en Itagüí. Entonces a él le entregué la urna con la tapa, hicimos un acta de compromiso, que en caso tal de que nosotros construyéramos en algún momento el Museo de la Sal en el Iconia, lo reconstruyéramos o lo volviéramos a activar, esa urna tiene que regresar acá. Es una urna muy bella. Entonces, hombre, si ustedes saben de alguna persona que tenga una cerámica, eso es muy importante, porque es que ahí está la historia del pueblo de la Sal. A través de estas vasijas vamos a conocer nosotros cómo era que vivía este pueblo originario de Iconia, el pueblo de la Sal, cómo era que enterraban a sus muertos, sus ritos, cómo era que comían, ¿cierto? Porque algunos recipientes los utilizaban era para fabricar alimentos, otros para fabricar la sal, otros, como digo, eran para enterrar a sus muertos. Entonces, hombre, ¿yo por qué voy a tener un recipiente de estos en mi casa en riesgo que coja un niño, se caiga, se deteriore, se quiebre, ¿cierto? En vez de estar en un museo, estar bien protegido. Entonces, creen que una vasija de barro vale mucha plata, ¿cierto? Entonces por eso no las entregan, que eso vale un dineral. Y eso está prohibido inclusive en la legislación colombiana. Esos objetos no se pueden tener, son bienes de interés cultural de la nación, eso pertenece a la nación, eso no le pertenece a nadie. Quien se encuentre una cosa de esas, pues de lo que debe hacer, entregársela a la autoridad competente, ¿cierto? A los organismos encargados culturales en la región donde se encuentren, para que sean preservados de la forma como se deben preservar, ¿cierto? Entonces es un llamado a toda la comunidad, quien sepa eso, se comunican con el alcalde, resulta que nosotros aquí tenemos una vasija muy bonita que sacamos hace tanto tiempo, nosotros sabemos quién las tiene, porque si ustedes saben quién las tiene, pues nosotros vamos a la casa y tratamos de convencer a estas personas de que nos entreguen esos objetos. Esos objetos tienen un interés cultural, pero es para toda la comunidad, ¿cierto? A partir de ahí, como les digo, los arqueólogos e historiadores reconstruyen la historia de los pueblos. Entonces, ese es el llamado como para toda la comunidad de Iconia en este aspecto. Entonces, no, alcalde, para que pronto cerremos este momento, este día pues 12 de octubre, invitar a la sociedad, a los jóvenes, que nos apropiemos de las salinas. O sea, yo por ejemplo he ido, que ingeniero, yo me iba a bolear machete porque yo regresé y vi eso montado. Yo no, esto no puede ser. Y aquí el profesor, no, Juan Pablo, muy bien y todo, pero eso es un patrimonio, usted no puede hacer eso, tiene que ser una intervención como con el rigor, ¿cierto? No es que muy bonito hacerlo, no, y estar acompañado de los idóneos. Entonces, alcalde, nuevamente gracias y espero que hagamos sinergias y que la historia salada de Iconia trascienda fronteras. Gracias. Sí, promover mucho el turismo aquí, ese tipo de turismo histórico, ¿cierto? Y ecológicamente sostenible, ¿cierto? Que no nos vengan a traer basuras y cosas así, sino que la gente que venga a Iconia vengan a conocer la historia de Iconia, que es una historia bien importante en Antioquia. O sea, es de los municipios que tiene una historia bien importante. Es que por eso el llamado que hacemos a los jóvenes también, que uno ama a su pueblo, es apropiándose de la historia de su pueblo, conocer cómo fue Iconia. Ahí tienen los textos, ese texto
que ya les acabamos de publicar este año. Esta es una fuente muy importante para que ustedes investiguen. El texto tiene cosas muy amenas, o pídanos en las bibliotecas de sus colegios, que ahí van a estar, para que ustedes se enamoren de la historia de Liconia. Y un llamado especial al alcalde con lo último que dijo Juan Pablo, es lo siguiente: si se va a hacer alguna intervención en las salinas, tiene que ser con mucho cuidado. Pues, pídanos la colaboración a nosotros en el grupo de vigilas del patrimonio, de arqueólogos, antropólogos, porque no se puede ir a tirar machete ahí, ¿cierto? O a tirar pesticidas. Entonces nosotros asesoramos cómo es que se debe intervenir eso para no hacer un daño por uno de pronto querer hacer un beneficio, ¿cierto? Se hace un daño al sitio, ¿cierto? Entonces nosotros estamos invitando también al alcalde a ver qué propuestas van a haber para ese sitio y en qué podemos nosotros colaborar. Muchísimas gracias, profe Álvaro, Juan Pablo, por estar acá, por contarnos la historia, por preocuparse por la historia del municipio, por quererlo tanto. Y sí, no hay nada mejor que trabajar de forma unida, en sinergia, para poder que estos proyectos que tenemos en común de sacar la historia del municipio lleguen a un feliz término. Muchísimas gracias por estar acá. Sí, hay muchas cosas que están pendientes por hacer desde la administración municipal, como es recuperar la historia, el archivo. De hecho, la Contraloría General de la Nación ya nos hizo en algún momento una recomendación, un hallazgo administrativo por el hecho de no tener este tema de forma adecuada, ¿cierto? No tener el archivo de forma como debe ser, mejor dicho, de acuerdo a la ley de archivo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros quedamos con ese compromiso, con esa obligación, y la idea es apropiar los recursos para que el próximo año podamos adelantar la recuperación del archivo en el municipio y recuperar la historia. Muchísimas gracias nuevamente a Nacho, a las personas que nos escuchan a través de Guaca Stereo, y reiterarles que vamos a trabajar de forma armónica con el ánimo de sacar la historia del municipio de Liconia adelante. Muchísimas gracias nuevamente. Recuerden que este puente tenemos extensión de horario para las personas que nos visitan por ser festivo. Un abrazo y un feliz fin de semana para todos. Gracias. Igual, feliz fin de semana para todos. Gracias, gracias alcalde. Que disfruten el cometa del siglo.